Buenos días, hermanos. ¿Cómo se sienten hoy? Espero que bien bendecidos. Les quiero compartir un poco de una palabra que Dios me ha dado y yo pienso que va a ser de mucha bendición para sus vidas, hermanos. Pero quiero orar por ustedes. Bendito Dios, en el nombre de Jesucristo, nuestro Dios Padre Santo, te damos gracias en esta mañana, Señor, por la bendición que nos das, bendito Dios, de poder preservar la vida, bendito Dios, Señor. Y en esta mañana queremos, Dios, Señor, ser bendecido por ti, bendito Dios, Señor, Padre Santo, porque nos das la oportunidad, bendito Dios, Señor, de poder disfrutar de un día más. Y sobre todo, bendito Dios, Señor, que es importante, bendito Dios, Señor, el don de la vida, bendito Dios, Señor. Con eso tenemos todo, Padre Santo eterno. Y yo quiero compartir a mis hermanos esta palabra. Y permite, Dios, Señor, que esta palabra, Padre Santo, pueda ser sembrada, esta semilla pueda ser sembrada, Padre Santo, en tierra buena, en tierra fértil, bendito Dios, Señor, y que pueda germinar, Padre Santo, y dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, bendito Dios, Señor. Yo doy gracias, Padre Santo, por todo lo que van a oír este video. Padre Santo, que sea de gran bendición para sus vidas, bendito Dios, Señor. Te lo pido y te lo ruego en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Dios. Amén. Esta palabra está ahí en el libro de Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24, y dice así: Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces que hay una palabra que me interesó mucho, que dice que no se alabe el sabio en su saber, ni el fuerte en su valentía, y también el rico en sus riquezas. Hay cosas muy importantes que a veces nos sublevan, a veces el ego se nos sube, como dicen. Pero aquí Dios nos está hablando y colocando en una forma correcta. Entonces aquí surgen dos palabras importantes que a Dios le gusta y pues también a nosotros también. Dice que primeramente, ¿qué cosa es? Que se alabe el hombre o el ser humano en conocerle, dice. Esto es algo bien importante, que nosotros tenemos que conocer a nuestro Dios, y tenemos que también, dice aquí, en entenderlo, dice, en conocerle, perdón, en entenderme y conocerme, en entenderme y conocerme. Muchas veces nosotros, hermano, tenemos la costumbre siempre de cuando nosotros oramos, nunca nos pasamos un poco de tiempo en silencio para escuchar la voz de Dios. Entonces Él nos quiere hablar, pero nunca nosotros tenemos tiempo o no sabemos. Pero ese es algo importante que nosotros debemos de tener cuidado en esa área después que nosotros terminamos de comunicarle todo lo que nosotros sentimos a nuestro Padre Celestial. También debemos de esperar a que Él nos hable. Entonces es algo importante que nosotros debemos de tener presente esto. Entonces Él está diciendo algo bien importante que dice, de entenderme. Ustedes saben bien lo que está sucediendo ahorita, pues en todo el mundo, como dice, ¿no? Y sobre todo aquí en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestra comunidad. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que preguntarle al Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué es esto y todo eso? Entonces, Dios nos responde con una voz audible. Y entonces, Él susurra, dice su voz en nuestros oídos,
y nos dice lo que está pasando, ¿me entiendes? Entonces, es algo muy importante que nosotros tengamos cuidado, sobre todo no hacer una oración como desesperada porque ya me tengo que ir, no. Cuando nosotros vamos a atender al Señor, tenemos que tener ese espacio, ese tiempo para poder atenderlo como Él se merece. Entonces, Él va a hablar, porque Él dice que Él se complace en poder, ¿qué? Escuchar. Y nosotros nos complacemos ¿en qué? En poder entenderle. Esa es la base bien importante para cada uno de nosotros, que debemos de entender a nuestro Dios. Entonces, él no es un Dios que nos ignora, al contrario, Él dice que Él se agrada cuando nosotros le buscamos, cuando nosotros le clamamos, cuando nosotros le pedimos. Él está atento, dice, escuchando nuestra petición, como dice, ¿no? Y entonces yo les quiero mencionar algo importante que nosotros debemos de tener presente. Entonces nos está diciendo que debemos de entender a nuestro Dios. Vamos a ver ese punto muy importante también. Primeramente son dos palabras, entenderle y conocerle. Y vamos a ver primero en cómo debemos de entender a nuestro Dios. Y dice ya ahí en el libro de Marcos, el capítulo 12, versículo 33, esto se lo está explicando el Señor Jesucristo a uno de los escribas, porque le hizo una pregunta, ¿cuál es el mandamiento más grande? Entonces el Señor, nuestro Dios, le responde, dice, y Él amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento. Entonces, esto es algo que nosotros debemos de tener presente. Dice, y con toda el alma y con todas las fuerzas. Este es el primer mandamiento. El primer mandamiento. Nosotros debemos de entenderle a nuestro Dios. Mire, cuando nosotros le entendemos a nuestro Dios, es como saber cuál es la dirección, qué cosa es lo que nos está pidiendo y qué cosa es lo que nosotros debemos de hacerle. Porque cuando nosotros no entendemos el lenguaje de Dios, entonces no podemos, como dice, obedecerle. Porque estamos como hablando dos idiomas distintos. Entonces nosotros debemos de entender el lenguaje de nuestro Dios. Eso es algo muy importante para que nosotros nos conduzcamos por el sentido correcto. Dice la palabra, dice, caminarán dos si no estuvieran de acuerdo. Seguramente que no. Y nosotros tenemos que tener un acuerdo con nuestro Dios para poder hacerle este punto importante. Si me olvidaba el título. El título se llama Conocimiento Espiritual. Entonces, mis hermanos, verdaderamente esto es algo importante que nosotros nos acoplemos en su lenguaje de Él, cómo habla y cómo quiere que nosotros hagamos las cosas. Entonces Él está diciendo que le entendamos. Este es algo muy importante para que caminemos en la misma dirección y en el mismo sentido que Él nos dice. Entonces aquí el Señor Jesucristo le está explicando al escriba, dice, y amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con toda el alma y con toda la fuerza. Muchas veces, mis hermanos, que le fallamos al Señor cuando verdaderamente ni el primer mandamiento nosotros obedecemos. Muchas veces nada más lo recitamos, lo leemos, pero no nos metemos realmente en poder amarle como Él le está diciendo, que es un compromiso bien importante. Pero este mandamiento es el más importante de todos, porque si nosotros no tenemos amor, no podemos amar a un Dios que no vemos. Tenemos que amarle a nuestro Dios. Así que en otra cita también está diciendo, entonces dice, esta cita fue una ocasión cuando Él resucitó y estas dos personas que caminaban rumbo a Emaús, ellos no sabían ni lo conocían siquiera. O no se daban la tarea de poder creerle
que él iba a resucitar. Entonces dice que él se juntó con ellos, dice, ¿y qué están comentando? ¿Cuál es su plática? Dice, pues este Jesús que nos dijo que pues él iba a ser el libertador de nuestro pueblo, y es la hora que no sabemos qué haya pasado con él. Y entonces dice que él caminaba con ellos. Y fíjense lo que dice aquí en Lucas 24:45, dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Entonces dice que cuando él hizo eso, automáticamente se dieron cuenta de las cicatrices que tenía en sus manos. Y entonces dice que ellos, como dice, ardía su corazón cuando él les hablaba estas palabras, porque dice que no todavía habían creído en todo lo que los profetas habían hablado de él. Pero es bien importante cuando nosotros oremos, Señor, pues abre mi entendimiento para que yo pueda comprender y entender, Señor, tu palabra. Es muy importante, porque si nosotros no entendemos, entonces no avanzamos. Y si nosotros no entendemos realmente, como dice, como si no le creyeran a nuestro Dios, porque estamos haciendo cosas que Él no nos ha mandado. Entonces nosotros tenemos que caminar en un acorde con Él, porque si no, no le podemos agradar. Y Él es lo que quiere, que nosotros le agrademos a Él. Muy bien, entonces sigue diciendo aquí el punto de explicando pues precisamente que a dónde podemos entender, en la mente. En la mente nosotros tenemos que tener una mente sana, una mente libre, una mente dedicada para poder atender al Señor nuestro Dios. No debemos distraernos. Y aquí hay surge una palabra que dice mente, que quiere decir dianoía. Se deletrea así, D-I-A-N-O-I-A, donadía. Literalmente dice facultad de pensar. Tenemos esa facultad de poder nosotros darnos cuenta de lo que estamos estudiando, de lo que Él nos dice personalmente. Y también dice otra palabra, dice, la palabra sugiere de entendimiento, reflexión y percepción. Todo esto es algo muy importante que nosotros tenemos que tener presente para poder llegar. Entonces, ¿qué quiere decir entonces la palabra entendimiento y conocimiento? Quiere decir ciencia, entendimiento, inteligencia, prudencia, sabiduría. Todas estas palabras encierran lo que es, ¿qué cosa? Un conocimiento de Dios. Así es que nos tenemos que dar la tarea de no conformarnos con lo poquito, hermano. Siempre nosotros tenemos que ir escudriñando, tenemos que ir descubriendo día a día cosas nuevas, porque es muy interesante para nosotros. No debemos de conformarnos únicamente con que ya leí la palabra, ya oré y punto, ¿no? Hay que investigar realmente para que no nos suceda cosas como muchos les han sucedido, que no lo entienden, se cansan y hasta ahí dejan las cosas, como dicen, no. Nosotros tenemos la facultad de poder entender y comprender. Entonces esa es la tarea que Dios nos pone para que nosotros no nos quedemos en esa área. Entonces ahorita vamos a ver el punto del conocimiento. Entonces dice aquí un punto importante. Dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren al mar. Yo aquí estoy entendiendo algo bien importante, que va a llegar el día, mis hermanos, que todos los seres humanos tienen que saber que Jesucristo vino aquí a la tierra. ¿A qué cosa? A salvar al ser humano. ¿Por qué? Porque el día que mueran y el día que tengan que rendir cuenta, ellos no digan, pues es que a mí no me dijeron, a mí no me predicaron, yo nunca oí. No, por eso está diciendo aquí que la tierra será llena del conocimiento de la gloria. ¿De quién? De nuestro Dios. Así que eso es algo muy importante. Y aquí está hablando realmente, como dice, que la tierra va a ser llena, como dice, ¿no? Ahora, aquí hay un compromiso, yo veo un compromiso muy importante para cada uno de nosotros. Y está diciendo la palabra, dice,
dice, el Señor no tiene por tardanza que su venida va a llegar. Un día el Señor va a llegar, así como lo dijo, así como estaba profetizado la primera vez que iba a venir aquí a la tierra un Salvador, así también está profetizado que el Señor va a regresar. Dice, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Esta palabra, que es paciente, es importante para usted y para mí, hermano. Es paciente, dice, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El que está diciendo que ha tenido paciencia es para con nosotros que ya tenemos conocimiento de Él. Y si nuestra boca no se abre, si nuestra boca no declara lo que nosotros hemos creído, entonces estamos en un gran problema. Ahorita no hay problema, pero el día que venga. Y ahorita estamos viendo precisamente, como dice, principios de dolor con todo lo que estamos escuchando, con todo lo que estamos oyendo por vías de comunicación. Entonces, verdaderamente, esto es algo muy importante, mi hermano, ¿me entienden? Es bien importante que nosotros veamos todo esto. Y también está diciendo, ¿cómo se llama? Que el punto importante que dice, dice, en el Dios de este ciclo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. ¿Qué cosa hizo el diablo con el ser humano? Dice que le cegó el entendimiento. Pero yo tengo buenas noticias, mis hermanos. A usted y a mí se nos dio, ¿qué cosa? El poder y la autoridad para poder rebatirle al diablo, que él no tiene ningún derecho de poder cegar el entendimiento de los humanos. Nosotros podemos romper, como dice, con esa fortaleza que el diablo ha hecho en la mente de cada uno de los seres humanos. Así es que ese es nuestro compromiso, hermano. Es bien importante que usted lo escuche esto. ¿Por qué? Porque un día nos van a pedir cuentas. Nos van a pedir cuentas qué hicimos con los tesoros que Dios nos entregó en sus manos, en nuestras manos. Así que esto es bien importante. Recuerden entonces, ¿qué dice la palabra en Habacuc 2:14? Dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren al mar. Las palabras se van a cumplir, hermano. Eso tenga usted por seguro, que las palabras se van a cumplir. Muy bien. Otro punto importante, que esta palabra siempre lo pronunciamos, lo declaramos mucho a veces en la iglesia. Y usted se va a dar cuenta ahorita de lo que le voy a decir. Y dice en el libro de Oseas, en el libro de Oseas 4:6, dice, y mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Muchas veces nada más recitamos parte de este versículo nada más, pero aquí está hablando muy importante de algo. Dice que yo te echaré del sacerdocio. ¿Sabían ustedes qué significa el sacerdocio en nuestro tiempo? Un sacerdote es el que ministra. Y por ejemplo, el varón que no está sometido bajo la voluntad de nuestro Dios no puede ministrar a su familia, mucho menos va a ministrar en la área espiritual. Entonces, esto es algo bien importante, que es una tarea de cada varón, de cada cabeza de familia, es una tarea. ¿Cómo puede aconsejar a sus hijos? ¿Cómo puede guiar y dirigir a sus hijos? Tiene que ser con la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí el Señor, que ¿cómo se llama? Que su pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento de Dios. Y dice en 1 Pedro 2:9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si usted puede ver, aquí hay dos partes importantes. Primeramente, ¿qué dice? Real sacerdocio. Todos los varones somos sacerdotes porque ministramos. ¿Ministramos a quién? A la familia, a la esposa y a todos los que viven
en la familia. Pero también dice que ¿qué? Tenemos que declarar las virtudes que Dios nos hizo conocer, porque nos sacó de las tinieblas y ahora nos puso en luz, luz admirable. Entonces esa luz tiene que brillar donde quiera que nosotros vayamos. No podemos cerrar nuestra boca. Eso es algo bien importante que yo les puedo comunicar, hermano. Con todo el corazón reciba esta palabra, porque esta palabra es bien importante para su vida, hermano. Las cosas se están poniendo difíciles, bien difíciles, y nosotros tenemos una gran responsabilidad de haber conocido esta santa palabra. Y esta palabra no se puede quedar congelada en nuestro corazón. Tenemos que sacarla, tenemos que hablarla, la tenemos que declararla. ¿A quién? A todos aquellos que no conocen de la palabra. No se fije si no le aceptan o le rechazan. Como dijo el Señor Jesucristo, dice, no me rechazan a mí, me rechazan al que me envió. Así también somos nosotros, no nos rechazan a nosotros, nos rechazan a aquel que nos dejó esa tarea, que vayamos por todo el mundo, ¿a qué? A ser discípulos. Esa es la tarea de cada uno de nosotros, hermano. Así que esto es algo que verdaderamente a mí me inquietó cuando yo vi estas palabras, que por ejemplo nosotros debemos de entender y conocer, de entender y conocer. Muy bien, entonces unos puntos importantes que yo conté aquí dice: la búsqueda del conocimiento y la comprensión espiritual debe ocupar un lugar címero, quiere decir alto. Ese dice que es nuestra prioridad, es investigar. Nuestra prioridad, ¿cuál es? Es la búsqueda del conocimiento, la búsqueda del conocimiento espiritual. Esa es nuestra tarea de nosotros, como dice, ¿no? Tenemos que investigar. Hay muchas formas de poder investigar lo que dice la palabra, lo que podemos aplicar a nuestras vidas, y lo que no nos satisface, no nos hace crecer espiritualmente, lo hacemos a un lado. La misma palabra dice retener lo bueno y desechar lo malo. Muy bien. Otro punto que dice aquí: reconoce que lo que ignora puede hacerte daño. Lo que ignoramos nos puede hacer daño. ¿Por qué? Porque eso no nos edifica, al contrario, nos mantiene como incomunicado. La palabra tiene que ser algo poderoso en nuestras vidas. La palabra, usted tiene, la palabra tiene poder, porque la palabra es vida y viva. El Señor lo dijo. ¿Qué dijo él? El Espíritu es el que da vida. Dice, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Así que, ¿qué tiene que hacer la palabra en nuestra vida? Dice, tiene que desaparecer lo carnal, lo físico, natural, y tiene que tomar control, como dice, lo espiritual. Ahí nosotros tenemos que crecer en lo espiritual. Muy bien, ya estamos por terminar, hermano. Persevera en la búsqueda del verdadero conocimiento espiritual. ¿Qué nos está recomendando? Persevera. No te quedes, no te conformes, no te enfríes. No ignores la palabra, no ignores a Dios. Al contrario, esa es una tarea que cada uno de nosotros tenemos que descubrir. Porque cuando usted se mete en la palabra y verdaderamente, como dice, descubre algo, y usted dice, wow, esto nunca lo había yo concientizado de esta manera. Yo nada más leía y únicamente no. Pero cuando nosotros entendemos la palabra, conocemos la palabra, nos metemos en otro estilo de vida, en otra dimensión de vida. Y en esa área, cuando más nosotros conocemos, cuando nosotros realmente estamos, como dice, agradándole a nuestro Dios. Él quiere, dice, que nosotros le agrademos en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de conducirnos aquí en la tierra. Así que, mis hermanos, estas palabras se las doy porque Dios me las ha dado para que yo pueda animarlo a usted. Usted póngale todo el interés al Señor nuestro Dios, porque es el que está proveyendo todo lo que nosotros necesitamos. Usted no se fije
Una ocasión nos predicaba un hermano que dice que nosotros no estamos en crisis, nosotros estamos ¿en qué? ¿Mm? Nosotros estamos en la victoria del Señor nuestro Dios. Nosotros estamos en la abundancia, porque el Señor se encarga de proveernos todo lo que nosotros necesitamos. Quiero orar por ustedes, hermano. Y antes de orar por ustedes, les recuerdo que pues en este día, pues es día de las mamitas, como dicen, no, pues ahorita pues no podemos, como dice, festejarlo como debe de ser, ni a ir a los panteones porque no se puede. Pero no se preocupe, no se preocupe, ya vendrán días donde realmente podamos felicitar, podemos darle un regalo, podemos dar muchas cosas, como dicen, ¿no? Únicamente ore ahora por sus mamitas. Así es que sea un hijo o una hija agradecida por lo que Dios les preserva toda la vida de sus mamitas y agradezcale mucho al Señor. Que Dios me le bendiga, mis hermanos, y vamos a orar. Bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Dios, te doy muchísimas gracias, Padre Santo, eterno, Señor, porque nos motivas, Padre Celestial, para que ninguno de mis hermanos se quede sin alimento, Señor, porque esto es esencial. Es importante, mi Dios, Señor. Yo sé que todo cuesta trabajo. Yo sé que todo, Señor, se necesita un esfuerzo, bendito Dios, Señor. Padre Santo, pero gracias, gracias, mi Dios, Señor, porque usted siempre da. Cuando uno le pide, Señor, usted siente provee, Padre Santo, para todo lo que nosotros necesitamos, Señor. Y yo sé que este alimento va a ser de mucho provecho para nuestros hermanos, va a ser de mucha bendición, bendito Dios, Señor, porque yo estoy seguro que el Espíritu Santo los va a animar, Padre bendito, para que ellos realmente sigan creciendo, sigan fortaleciendo y sigan descubriendo aquellos misterios, bendito Dios, Señor, que a veces no entendemos y no comprendemos. El Señor Dios Todopoderoso que está con nosotros, Él nos va a revelar. Él tiene el poder sobrenatural para alimentarlo. Muchas gracias, Señor, nuestro Dios, Señor. Gracias, Padre Santo, porque en este momento todavía tenemos fuerza, tenemos vida y podemos, Dios Señor, trascender. No nos vamos a conformar, no nos vamos a quedar enfriados, bendito Dios Señor, sino que vamos, bendito Dios Señor, ir descubriendo y sabiendo, Padre Santo, que usted es el único que provee, que usted es el único que da, bendito Dios. Yo te estoy muy agradecido, bendito Dios Señor, por esta familia que tú me has dado, por mi vida personal, bendito Dios Señor. Tómame y guárdame y vamos a seguir adelante, bendito Dios. Vamos a salir triunfantes de todo esto, bendito Dios Señor, porque no dependemos de nosotros mismos, sino dependemos de Dios del cielo, el único Dios verdadero que nos ama y nos está demostrando que realmente estamos en sus manos. Yo te doy gracias, bendito Dios Señor, en el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.